Hola amores, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a este maravilloso canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal reaccionando a cantantes, analizando a cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a uno de los cantantes que me dejó impresionada en una de las reacciones que tengo en el canal, como es la canción de Mi Mayor Anhelo, que también tenéis un cover mío en el canal, que hice lo que pude, ¿vale? Pero me encanta esa canción, así que lo conocí ahí en esa canción, en esa reacción. Rafa Becerra. O sea, no tenía ni idea que existía. Por favor, Rafa, perdóname si me estás viendo. Perdóname, ¿de acuerdo? Así que vamos a reaccionar a Rafa Becerra en solitario, ¿de acuerdo? Para escucharlo porque me encantó, me encantó, me encantó, me impresionó muchísimo cómo cantó la canción de Mi Mayor Anhelo, ¿no? Esos saltos que hacía en esa canción fueron impresionantes. Eso sí, vamos a investigar un poquito más sobre él. Nada, 4 palabritas de él para ubicarlo más y ahora mismo vengo a la de ya. Rafael Becerra Valdez, más conocido como Rafa Becerra, es un joven originario de Mazatlán, Sinaloa, con una trayectoria de 16 años dentro del ámbito profesional. En el regional mexicano se ha colocado en el gusto del público por su manera de cantar e interpretar cada una de sus canciones. Con éxitos que tú ya conoces, Rafa Becerra ha sido considerado como una de las mejores voces del género de banda. En el año 2015, el joven intérprete une fuerzas con banda La Supercorona, agrupación con muchos años de trayectoria y con quien Rafa Becerra iniciaría su carrera como solista, dando paso a Rafa Becerra y su banda La Supercorona, con éxitos como Un Loco, Ya Decídete, Llegaste y muchos otros más. Rafa Becerra continúa como uno de los consentidos en el ambiente musical y sigue escribiendo su propia historia. Así que ya sabemos un poquito más de Rafa Becerra. Lo que tengo entendido últimamente que ha regresado a Banda Carnaval. Eso tengo entendido, ¿vale? No sé si será verdad o mentira, no lo sé. Intuyo que sí porque hay vídeos en YouTube, en las redes y demás, que sí que sale con ellos. Así que, bueno, ya lo sabemos y ya, bueno, yo por lo menos lo conocí en la canción de Mi Mayor Anhelo que dije, ¿quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es? Pero porque me gustó muchísimo cómo cantó esa canción, me gustó muchísimo, no sé, esos agudos tan altos y es que me dejó, vamos, me dejó anonadada, la verdad, anonadada. Recordaros que por problemas de copyright hay que ir parando el vídeo poquito a poco, ¿vale? Nos dejan de 7 a 10 segundos. Mis redes sociales las tenéis aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis. Si os gusta el contenido, por favor, suscribiros al canal, es totalmente gratuito y a mí me ayuda muchísimo a que el canal continúe en crecimiento y así poder ofreceros todos los artistas que me estáis pidiendo, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con Rafa Becerra y la canción Llegaste. Si queréis alguna otra canción en vivo, dejármela en comentarios que también le echaremos un vistazo. Si Rafa Becerra continúa en el canal o no, eso ya depende de vosotros. Vamos a empezar. No creo cómo me pudo suceder Mm. la vida. ¿Os habéis dado cuenta cuando yo digo que en la de Mi Mayor Anhelo me quedé a rombos? Pues es igual, o sea, es igual. Tiene una voz, él la maneja muy bien, ¿vale? Porque en la de Mi Mayor Anhelo hacía unos agudos que son impresionantes. Aquí es una voz más grave, ¿de acuerdo? Es más una voz más de pecho. Evidentemente es otro tipo de canción, totalmente, no diferente, ¿vale? Pero es otra canción. Entonces, esta canción exactamente pues exige eso, ¿no? A que empiece muy, muy, muy grave. A ver cómo sigue, cuidado. Y tiene esos vibratos estupendos con unos melismas que son extraordinarios, cuidado, ¿eh? Me vino a sorprender. ¿Cómo te quiero si no entiendo? Tiene unos melismas preciosos, unos melismas preciosos. Es que la voz está llena de melismas.
Está llena de melismas. Ahí ha subido un poquito más a una voz media. No ha subido del todo a una voz de cabeza. Una voz de cabeza sería lo que hace en Mi mayor anhelo, ¿no? Que tendréis por aquí abajito. Os dejaré el vídeo para que le echéis un vistazo también, porque fue impresionante. Yo me quedé aluciflipada cuando lo vi por primera vez. O sea, aluciflipada me quedé. Así que... O sea, es que es así. Es que Rafa Becerra es así. O sea, tiene toda la voz, la tiene llena de melismas y eso es precioso. Eso es un manejo excepcional de todo lo que es su aparato fonador, todo. Porque no penséis que los melismas son fáciles de hacer, para nada. Yo le explico lo que siento. Amor sin ti solo era una palabra. Ahí ha subido un poquito más. Es que lo sabía que iba a subir y evidentemente es que él tiene una voz muy aguda, tiene una voz muy aguda. No quiero hacer comparaciones porque no, las odio las comparaciones, pero sí que es cierto que todas las voces de banda son muy agudas. Aquí lo estamos escuchando con una voz muy grave. Para mí no es algo usual escuchar voces de banda que sean graves. Nada, o sea, es que no es nada usual, por lo menos para mí, cuidado, que yo voy descubriendo poquito a poco los cantantes que tenéis, ¿vale? Entonces es normal que no sepa de todos los cantantes, ¿no? Pero ya os digo, o sea, me es inusual escucharlo con una voz tan grave, ¿no? Ahora ha subido un poquito más a una voz media. Llegaste cuando no te imaginaba, cuando pensé que mi vida andaba bien. Una voz de cabeza extraordinaria, súper bien impostada. Esos agudos, esa voz tan aguda es muy difícil de hacer, incluso, cuidado, con unos melismas también, añadidos a esa voz aguda, es muy difícil de hacer, señores. Muy difícil. Una voz aguda con melismas, muy difícil. Pero evidentemente, claro, pues él tiene una trayectoria que es brutal, pero es brutal. Entonces, claro, vamos mejorando con el tiempo. No pensemos que porque vamos creciendo nuestro sistema de nuestro aparato fonador se va deteriorando. Para nada. La voz se va volviendo más dura, se va volviendo más... Si tienes una voz bonita ya de por sí, vas mejorando a diario y eso es así. Llegaste simplemente de la nada y ahora ya no sé qué hacer. ¡Tira para arriba! Madre mía, Rafa. Madre mía, es un placer auditivo escucharte, de verdad, ¿eh? Es un placer auditivo, porque es que realmente tienes unas tablas en el escenario que son brutales y ya ahora estoy hablando con él, ¿vale? Aunque él no me escuche, ¿vale? Pero sí, es impresionante. De hecho... No sé aún los artistas que van a ir al auditorio en Guadalajara. En las fiestas de Guadalajara tengo que mirar a ver si sale lo que es el programa. Sé los que van al Palenque, pero no sé aún los que van al auditorio. Entonces tengo que mirar a ver los que van, ¿no? Ya sabéis lo que eso quiere decir, ¿no? Llegaste complementando mi alma y curando con tu amor todo mi ser. Es una voz muy aguda. Ha empezado con una voz muy grave, una voz muy grave, muy de pecho, muy tal, ¿no? Pero es que tenía que subir. Es que su tonalidad, su tesitura es así, es aguda, es aguda. O sea, él está muy cómodo en los agudos. ¿Por qué? Pues imaginaos también, pues porque viene de banda, ¿no? Y la banda como tal es mucho de voces agudas. Entonces es lógico que tenía que subir, ¿no? Llegaste de una forma tan extraña y estar sin ti no creo poder. Y además es que además tiene un manejo también brutal de todo, o sea, de todo, es alucinante. Cómo regula el micrófono total, esto es en vivo totalmente, la voz, los instrumentos, los clarinetes, el trombón, la tuba, todo es en vivo. Todo es en vivo y eso es lo bonito. Siempre os lo digo y siempre os lo repito, pero es que lo bonito es eso, de que sea todo en vivo, ¿no? Entonces, esto es extraordinario auditivamente. ¡Extraordinario! Pero ¿qué puedo hacer si ya no quiero? ¡Ay! Es que es... Llegaste cuando menos te esperaba.
Ahí lo ha susurrado un poquito, ¿vale? Ha subido a una voz muy de cabeza, ¿vale? Muy aguda, pero luego al final del todo, llegaste cuando ha bajado ahí un poquito lo que es la tesitura, ¿no? Pero sigue siendo una voz muy, muy, muy aguda. Se maneja muy bien en los agudos, Rafa. Se maneja muy bien, pero como otros tantos, ya os digo. Llegaste regalándome esperanza. Hay muy aire, esperanza, esperanza. Mucho aire ahí. No vale a nada. Qué cosa más bonita, por el amor de Dios. Es que es impresionante. Es impresionante. O sea, ya sabéis que yo soy muy sincera en todas las reacciones y sabéis que yo lo digo todo y lo casco todo. Y luego me meto en problemas con los suscriptores. Pero bueno, los suscriptores y los que no son suscriptores, cuidado, me ve más gente que no está suscrita a los que están suscritos. Cuidado. Pero bueno, si no se quieren suscribir, pues no pasa nada. Tampoco pasa nada. No pasa nada. Pero sí, soy muy sincera. Y la verdad es que Rafa tiene una voz excepcional, súper aguda, es alucinante, llena de melismas totalmente. Qué bonita trompeta. Llegaste. Llegaste cuando menos te esperaba. Llegaste cuando no te imaginaba, cuando pensé que mi vida andaba bien. Vale, sigue estando ahora toda la canción en una voz muy aguda. ¿Vale? Sigue con esos melismas, sigue con esos vibratos estupendos. Es que esos melismas y esos vibratos me están matando. Me están matando porque es cierto que es que los hace muy bonitos los melismas, es precioso, es precioso. Y fijaros una cosa, en el género banda es muy difícil encontrar a un cantante que haga unos melismas tan señalados, o sea, hacen melismas, sí, vibratos, un montón, pero es muy difícil encontrar mucha gente que haga que señale tanto esos melismas y esos vibratos, ¿no? Pues es que él es extraordinario con eso, ¿eh? Y ahora ya no sé qué hacer. ¡Oh, Dios! Llegaste complementando mi adoración. Sí, a ver, el estribillo es eso, o sea, el estribillo es con una voz de cabeza impresionante, pero luego sí que es cierto que cuando va bajando las estrofas, cuando va terminando esas estrofas, va bajando, ¿vale? Totalmente esas estrofas y es así, es que es precioso, esos son escalas descendentes lo que hace, ¿no? Y son impresionantes, están muy bien ejecutadas esas escalas, porque no se le nota nada cuando hace esas escalas hacia abajo, ¿no? O incluso también hace escalas hacia arriba, cuidado, pero que es que son extraordinarias, ¿eh? O sea, extraordinarias. Pero ¿qué puedo hacer si ya no quiero? Qué bonito es cantando, de verdad. Me alegro muchísimo que haya vuelto a la banda Carnaval. Me alegro muchísimo, muchísimo, porque la verdad es que esta voz se tiene que escuchar. No digo que no se haya escuchado, cuidado, ¿eh? Ojo, estoy diciendo que tiene que oírse más. Tiene que oírse más, tiene que dar más guerra, así como tiene una trayectoria que es intachable, que es extraordinaria, la trayectoria que tiene este hombre, extraordinaria. Pero es cierto que merecía y merece estar en una banda con ese reconocimiento, con esa, no sé, esa ejecución que él tiene en la voz, es impresionante y eso hay que explotarlo como sea, ¿no? Hay que explotarlo como sea. Él es extraordinario. Llegaste cuando menos te esperaba. Mm. Llegaste regalándome esperanza. Llegaste. Empieza con una voz muy, muy, muy aguda y luego va bajando un poquito, ¿no? Hace ahí escalas descendentes preciosas, ¿no? Con una voz más como que susurrada, para que me entendáis, ¿no? Es preciosa, es preciosa. Esa voz es preciosa, es preciosa. Rafa, eres precioso todo tú, o sea, olvídate. Olvídate que eres precioso. Llegaste cuando creía que el amor sin ti solo era una palabra. Qué bonito, o sea, es que es precioso todo él. Y ya os digo, me agrada muchísimo que se le haya, entre comillas, dado el reconocimiento. Sabemos que tiene reconocimiento, ¿no? Y sabemos que Rafa pues tiene muy buena trayectoria, pero me alegro muchísimo que haya entrado otra vez en la banda Carnaval.
De verdad no sé qué pasó, no sé qué pasó, ¿vale? No lo sé qué pasó, ni tampoco me interesa las cosas como son. Me interesa que haya ahí plantado y que haya dicho, me planto aquí, ¿vale? Y aquí me quedo y seguimos a tope y seguimos a full. Me encanta. Es uno de los cantantes que tiene muchísimos melismas en la voz. Sí que es cierto que el género banda, como ya os he dicho, no he encontrado muchos melismas ni muchos vibratos tan marcados. Tienen, claro que tienen. Unos, y más, bueno, los vibratos del Mimoso son, bueno, excepcionales. Pero lo que tiene Rafa es que los melismas los hace muy marcados, muy marcados. Si os dais cuenta, cada uno pues tiene su tecnicismo, ¿no? Y tiene sus florituras en la voz y eso es precioso, eso es precioso. Pues nada, amores míos, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en esta reacción. Tenéis todas las reacciones que queráis en el canal. Si queréis alguna otra, dejarme los links en comentarios, sobre todo los links, porque si no, no será válida la petición y sobre todo en vivo, ¿de acuerdo? Necesito ver esto, necesito ver los artistas en vivo. Así que os mando un besazo desde España, desde Zaragoza. Nos vemos muy pronto en Guadalajara, Jalisco, en octubre. Un besazo muy grande. ¡Mua! Os quiero. Chao.